Buenos días a todos y a todas. Bendito sea Dios, que el Señor está con nosotros. Y vamos a comenzar con esta muy bendita palabra de Dios, como toda la que es la palabra de Dios. Y en este día voy a hablar acerca de que ha estado rondando en mi corazón durante estas últimas semanas. De hecho, la clase pasada verás en la línea en la que el Señor me ha puesto, que es el reforzar mucho de los estudios de escatología, reforzar mucho el hecho de estar pendientes y preparados, como se llama la predicación del día de hoy. Y en realidad es un mensaje que de verdad nunca lo he dado, aunque si bien vamos a ver que es acerca de una parábola hermosa que está dividida en dos, pero en realidad la consideran solo una, la separación tradicional de la Biblia en el sentido de, ya ves que en todas las Biblias, tanto las impresas como las electrónicas no es la excepción, vemos que dividen las partes de la Biblia y en su mayoría con títulos arribita entre sección y sección en los diferentes capítulos. En esta sección pusieron solamente como una sola parábola lo que vamos a ver en Lucas 12, en primer lugar del 35 al 40, lo vamos a dividir en dos, pero vamos a comenzar con Lucas 12, 35 al 40. Y es como estar pendientes y preparados, ahora más que nunca, y vamos a ver lo que se llama la vigilancia. La vigilancia va a aparecer una lámina con el texto, es de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente forma: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y Él mismo se pondrá a servirle. Él mismo se pondrá a servirle. Vamos a seguir leyendo el versículo 38. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero tendrán esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ok. Pues mira, evidentemente, como podrás ver, de ahí sale el nombre de pendientes y preparados en esta parábola que el Señor da a los discípulos. Y es muy importante porque entender el contexto. El Señor está enseñando en todo Lucas, en el contexto completo del capítulo, está enseñando advertencias y estímulos acerca de lo que es la vida, la espera en el Señor, el estar confiados. Habla acerca de un rico insensato con una parábola previa a la que estamos hablando, y luego habla de que les enseña que no se preocupen por su vida, ni por lo que comerán, ni por su cuerpo, lo que vestirán, etcétera. Y posteriormente dice esta parábola, advirtiendo que en donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y es en donde viene esta parábola de la vigilancia, de estar en vigilancia permanente. Y vamos a leer: manténganse listos con la ropa, versículo 35, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Bueno, ceñidos o vestidos, bien fajaditos, bien puestos, se refiere a estar preparados.
Las túnicas largas que eran y sueltas se envolvían dentro del cinto para caminar. A eso se refiere a ceñidos vuestros lomos, en donde las túnicas largas se doblaban, así como persiana, y se fajaban con el cinturón para caminar, para trabajar con libertad de movimiento. Sobre todo los varones, las mujeres no lo hacían para no descubrir su cuerpo, las piernas, pero los varones sí lo hacían a determinada altura, un poco arriba de la rodilla. Y esto obedece a algo muy importante. ¿Y sabes a qué se refiere? Que ellos le entendieron perfectamente. Se está refiriendo a Éxodo 12:11. En Éxodo 12:11, te lo voy a leer, dice: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, porque se trata de la Pascua del Señor. Aquí el Señor les está diciendo, viene la Pascua del Cordero, que soy yo, y deben de estar vigilantes, así como en Éxodo 12:11, no les dijo la cita, obviamente, pero haciendo referencia a cómo tomar la Pascua. Dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y con la luz encendida y listos para salir. Y nosotros debemos de estar listos para salir como ellos para salir de Egipto. Nosotros los creyentes debemos de estar listos para salir de este Egipto, de este mundo. ¿Y esto cómo va a ser? Con el arrebatamiento. Nosotros debemos de estar pendientes y listos, como lo estuvieron estos judíos al comer la primera Pascua, porque aparte de todo el Señor dijo, este es el principio de su calendario, este es el principio, y en el 10º día ocurrió esto, que el ángel de la muerte pasó por Egipto, muriendo todos los primogénitos, como la última plaga, muriendo todos los primogénitos de todas las familias de Egipto, y entonces vino un grande lamento, pero el ángel de la muerte, donde vio que estaba la sangre del cordero en el tindelo, en el marco de la puerta, pasó de frente, y nada le hizo daño a esas familias de hebreos, ni a sus animales, ni absolutamente nada que ellos tenían con vida. Pasó el ángel de la muerte, y donde vio esta sangre bendita, pasó de frente. Ahora nosotros tenemos nuestro marco cubierto con la sangre de Cristo, de este templo que somos cada uno de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y estamos en el tiempo de recordar esta Pascua, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, que hemos podido hacerlo con la cena del Señor, con la ceremonia bendita, el memorial de la cena del Señor, donde recordamos su sangre, su cuerpo, su sacrificio por nosotros. Entonces ellos entendieron perfectamente bien esto. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Y versículo 36 dice, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor. A que regrese su Señor de un banquete de bodas. Hay quienes interpretan que se está refiriendo a que regrese el Señor, lo que enseñaba en la clase pasada de la segunda venida de Cristo. Pero quiero enseñarte dos cosas importantes, que está dividida en dos. Y este es un ejemplo de Jesús, al no tener todavía la revelación de la iglesia a los discípulos, ni a nadie, más que hasta después vino la revelación de que Jesús dijo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, la confesión de Pedro, de que Cristo era el Señor, y posteriormente, hasta después de su resurrección, hasta muchos días después, que el Señor fue arrebatado y que vino el Espíritu Santo sobre esta iglesia inicial 100% judía. Sabemos y leemos la historia que cayó sobre los gentiles también por medio de Pedro, dándole las llaves del reino para abrirle el reino a los gentiles. A eso se refiere
que a ti, Pedro, te daré las llaves del reino, no como los clásicos chistes que está San Pedro con las llaves, para dejar entrar. No, no es el cadenero del cielo, no, nada por el estilo, sino que le dio a Pedro las llaves de abrir el reino de los cielos a los no judíos, entre los cuales estamos tú y yo. Y dice, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor. Y habla de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Es decir, no está hablando de las bodas del Cordero, sino que está llegando, está poniendo el ejemplo como el Señor en cuanto a importunidad, pues para los que lo están esperando, porque Él pone en el ejemplo que anduvo de bodas, de fiesta de bodas, banquete de bodas, y va a llegar a la hora, pues como es el Señor, a la hora que Él quiera, ¿ok? Y dice, como los siervos que esperan a que regrese su Señor, nosotros esperamos a que regrese nuestro Señor y que tan pronto como Él llegue y toque, y eso que toque es que sonará la trompeta. Sonará la trompeta porque sonará la trompeta y seremos arrebatados juntamente con todos los resucitados en Cristo, y nosotros los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados al cielo, y el Señor nos encontraremos con el Señor en las nubes. Versículo 37 dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Dichosos los siervos, está hablando ya de siervos. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Dice Pablo que nosotros debemos de estar pendientes de su llegada, con la bendita esperanza de su venida, segundo venida, pero antes el arrebatamiento. Dichosos a quienes se encuentren pendientes de su llegada. Y hay algo que es un misterio que no han podido explicar bien a bien, porque yo creo que, pues, si el Señor lo dijo, por algo lo dijo, pero que de repente desencaja todo el sentido de que esto se refiere a la segunda venida para juicio, ¿sí? La segunda venida que es para juicio, para juzgar a Israel y juzgar a los injustos y juzgar a los habitantes de la tierra. Esta parte de la parábola desencaja absolutamente todo como para pensar que está hablando en la segunda venida para juicio. Y es lo siguiente: créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Yo, por muy agradecido que esté con alguien que me esté sirviendo y que haga su trabajo, pues no le voy a hacer una comida por hacer su chamba. Digo, las empresas hacen su fiestecita de fin de año, pero pues porque no les queda de otra parte, deducen impuestos. Pero aquí el asunto es que qué señor le hace fiesta a sus siervos porque hicieron su chamba? Nadie. Y es lo que desencaja y lo que los intérpretes de la Biblia, teólogos, dicen, pues esa parte, pues no encaja perfectamente cuando lo vemos que la parábola está dividida en dos. Y que esto de que el Señor se ponga a servirles es precisamente, vemos lo que hizo en Juan 13, de que se puso a lavarle los pies y demás a los discípulos. Pero aquí está hablando de un regreso y de que estar pendientes esos siervos, y dice, dichosos los que están pendientes, al pendiente esperando. Siguen con sus trabajos, siguen con sus vidas, siguen con sus obligaciones, siguen pagando impuestos, siguen vacunándose para cuidarse de la pandemia, siguen haciendo todo lo necesario.
pero pendientes. Así como cuando yo estaba al pendiente de mis retoños cuando iban a fiestas, pues yo estaba al pendiente. Ya cuando el Señor trabajó en sus corazones, ellos estaban al pendiente de ver a qué hora me dormía, pero son los padres que estamos al pendiente de los hijos, no nada más cuando salen, sino al pendiente de todas las cosas, viendo, y estar al pendiente. Al pendiente se refiere no nada más al cuidado, sino estar atentos, poniendo atención, ¿sí? Eh, Créanme, dice, que se ajustará a la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa, aun siendo de madrugada, y el mismo Señor se pondrá a servirles. Versículo 38. Sí, dichosos aquellos, y lo repite, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre, y aquí viene la segunda palabra, preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada, es decir, aunque se tarde. Dice Pedro que muchos tienen por tardanza su llegada, su regreso, y que a veces se van a burlar de nosotros diciendo, ¿qué pasó? ¿No ha venido el Señor? No que ya, y que guerras y rumores de guerras, y que ya toda, pues guerras ha habido siempre. Fíjate que estos días estuve estudiando para estar bien documentado, eh, y no encontré en la historia un lugar en la tierra en donde no haya habido por lo menos una guerra, que haya habido muertos y derramamiento de sangre desde que hay humanidad. Aunque no conocían hasta 1492 los señores europeos, los todavía no dueños del planeta hasta que hubo estadounidenses, eh, ya había habido muchas guerras en este lugar que tampoco ellos conocían, que se llama América, con los imperios que había, igual de grandes, de aquellos tiempos. También hubo guerras. Entonces, esto dice, pues no, que guerras siempre ha habido, ¿no? Pero ya expliqué las diferencias en la clase pasada y en las subsecuentes, si Dios me presta vida. Y afirma el Señor, sí, dichosos, que los encuentre preparados. ¿Cómo es estar al pendiente y preparados? Al pendiente de su regreso y preparados con la doctrina, haciendo lo que tenemos que hacer. Como todos los siervos, esperando a que su Señor regrese, sirviéndole mientras. Porque el estar preparados, ellos, el buen siervo, al estar esperando a su Señor para que regrese, para abrirle la puerta y decirle, Señor, tiene hambre, Señor Bruce Wayne, bueno, no sé, no, Señor, tiene hambre, le preparamos algo, un tecito, algo para bajar la cruda, algo necesita, ¿no? Ellos estaban ya sirviendo. Igual nosotros estamos pendientes y preparados sirviéndole al Señor, como administrando sus bienes, esperando que regrese y administrando sus bienes. ¿Y cuál es el bien, la mayor gracia que nos ha dejado el Señor para administrar sus bienes? Somos embajadores de Cristo, somos los que trabajamos con su mayor bien, que es la palabra encarnada, que es Cristo, y ahora la palabra escrita, que es la Biblia, en enseñarla a otros, para que el Señor use a su iglesia para enseñarle a otros su palabra, y que el Señor obre en aquellos que son escogidos para salvación. Ese es nuestro trabajo, pendientes y preparados en conocer su palabra, entender su palabra, ponerla por obra y predicar, en primer lugar, con nuestro ejemplo. El mejor maestro de niños de Biblia que hay en este mundo se llaman los padres. Y los peores maestros y los peores tropiezos para los niños en cuanto al evangelio se llaman sus padres. Porque nosotros podremos como congregación dar las mejores clases de niños, lo mejor preparados y todo,
Pero si el niño ve en su casa un evangelio diferente al de Cristo en su padre o en su madre, o en ambos, pues ese niño va a tropezar. No hay congregación suficiente que enseñe el evangelio a los niños. No hay grupo de jóvenes suficiente que enseñe a los jóvenes el evangelio, por más que hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque son los padres, los maestros. Esos son los bienes de nuestro Señor que nos ha dejado para estar pendientes de su regreso y preparados, esperando a nuestro Señor, enseñando el Evangelio en primer lugar a los nuestros, con nuestro fruto para el Señor, con nuestra vida. No hay lugar mejor para enseñar el Evangelio sin palabras que el trabajo. No hay mejor lugar para enseñar la palabra y predicar el Evangelio que las actividades diarias del día con los vecinos. Si te tocan vecinos malos como por ahí algunos tienen, pues hay que echar a andar el cristianómetro. El cristianómetro es eso que te mide a ti mismo y que pone a andar en tu vida con malas personas, con malos vecinos, con malos hijos, con malos padres, el cristianómetro, que es lo que va midiendo la aplicación de Mateo 4, 5 y 6. Y ya aquí le añadieron el 7, es cierto. 4, 5, 6 y 7, o Lucas 12 también, como estamos leyendo. Ese es el cristianómetro. Con la ayuda del Espíritu Santo, ponerlo a andar. Asimismo deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esa es la primera parte de la parábola. Y luego vamos a poner una lámina que sigue el versículo 41 y dice: Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Y ahí Pedro dando el resbalón. Fíjate que en el versículo 40, el anterior, dice, lo vuelvo a leer, dejando la lámina ahí de la resbalada, dice: asimismo deben asimismo deben ustedes estar preparados. ¿Y a quiénes se refiere en ese momento Jesús? A ustedes. Pues a quienes estaban ahí, a los discípulos, a los apóstoles. Y entonces vemos en el versículo 41, Pedro le pregunta: bueno, ¿esto es para nosotros o para todos? O sea, le acaba de decir que es para ustedes. Vamos a poner mi rostro en pantalla. Jesús se queda así. ¿Qué parte no quedó clara de ustedes? Ah, pero el Señor no era así. Bueno, no sé, pero igual la cara así. Ya, Pedro. Ya, siéntate, Pedro, ya, ¿no? Versículo 41. Regresamos a la resbalada. Señor, le preguntó Pedro, ¿no? Siempre por delante. Pedro con la palabra en la boca, aunque fuera una tontera, pero era el primero en hablar. Así son los arrebatados a hablar. No importa lo que hablen, el chiste es hablar y hablar primero. Pedro era de ese club, de esa raza que sigue extendiéndose. Primero hablo y luego conecto cerebro y enchufo cerebro con boca y, bueno, Pedro ya sabes, ¿no? Versículo 42. Ya viene la segunda parte. Ya viene la segunda parte después de la resbalada. Y si te fijas en la lámina que está ahí, ya no dice la vigilia, ya dice la pérdida. No la pérdida de mi prima, no, sino la pérdida, no, la pérdida. Y es en donde se divide en dos esta parábola que
dada la pregunta de Pedro, y que a mi juicio es así. Nueva versión internacional, versículo 42. Respondió Pedro, respondió al Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos? ¿Para qué? Para repartirles la comida a su debido tiempo. Fíjate que no le contestó a Pedro, sino que está diciendo, pues ¿en dónde vamos a encontrar un siervo fiel que se quede para repartirle la comida? Ya no está hablando del Señor que regresa y que encuentra a los siervos preparados. Ya está hablando de otra circunstancia, que es un siervo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos. Un siervo deja encargado a otros siervos para repartirle su comida a su debido tiempo. Y aquí quiero hacer un alto importante, que está hablando de siervos que le dejan a siervos, fiel y prudente, para repartirles su comida a otros, repartirles pues ese mantenimiento. Versículo 43. Dichoso el siervo cuyo señor al regresar, y ahora está hablando de regresar, pero no está diciendo de dónde, ya no está haciendo referencia a que regresar del banquete, porque dice que los que cuando regrese del banquete encuentre pendientes y preparados este siervo, él mismo le servirá. Aquí ya está hablando de otra circunstancia distinta, de otro regreso distinto. Dice, dichoso el siervo cuyo señor a regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál es ese deber? Versículo 44. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y está hablando aquí de una circunstancia distinta, porque está diciendo ya no les está diciendo que les va a servir ellos, que les va a servir a ellos el mismo Señor, sino aquí está diciendo que está dejando un siervo. ¿Dónde va a encontrar un siervo fiel y prudente para repartir la comida, cumpliendo con su deber? Y que si lo encuentra así, lo va a su regreso, lo va a poner a cargo de todos sus bienes. Fíjate que yo creo, después de estudiar durante tiempo esta parábola, hace un corte Jesús en esto y está hablándole al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le encomendaron los pactos, se le encomendó la palabra, se le encomendó la revelación, se le encomendó todo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor va a regresar y va a encontrar a un Israel infiel, y a los que en ese momento de grande angustia de la futura tribulación encuentre repartiendo sus bienes, que es el Evangelio, repartiendo sus bienes en todo el mundo. Cuando ya no esté la iglesia en este mundo, los que van a predicar el Evangelio son los judíos, y lo van a predicar en todo el mundo y van a ser odiados aún muchísimo más y perseguidos, como todo el libro mucha parte del libro del Apocalipsis lo dice. El capítulo 4 termina con la iglesia y a partir del versículo 5 se ocupa de Israel y de todos los habitantes del mundo. Y entonces viene esto y dice, si a los que encuentre así, los va a poner sobre todos sus bienes.
¿Y cuáles son los bienes del Señor ya físicamente en esta tierra? Un Jerusalén, una ciudad santa donde va a regir David resucitado durante 1000 años con el Señor y los va a poner sobre sus bienes. Y los bienes del Señor que heredó a Israel es tierra y revelación. Y como leí en la clase, por eso es importante, vamos a estar ligándolo con la clase y vamos a estar ligando clase y predicación, al menos cuando yo comparta, todos estos eventos. Esta interpretación no la vas a encontrar en otro libro a saber, es algo que yo me hago responsable de ella. Pero yo estoy convencido de esta interpretación que es correcta por los cortes que hace el Señor Jesús, cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Versículo 45. Pero ¿qué tal ese siervo que se pone a pensar, mi Señor tarda en volver? Y ahí está hablando de otro tipo de siervo, que puede ser judío o no. Puede ser los que oyeron y perdieron la noción de que iba a volver. Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse. ¿Qué tal? Algo tan terrible y temible como la persecución de los judíos en Alemania. Los golpearon, los maltrataron, los quemaron, les hicieron mucho daño. Versículo 46. Vamos a leer otra lámina en donde dice, ya no la pérdida, sino dice el castigo a los que sí supieron, como los israelitas, y lo rechazaron, y que en la gran tribulación de 7 años, la tribulación y la gran tribulación, como dice la palabra, van a difundir el evangelio, va a haber muchos convertidos a Cristo, les será revelado, otros se endurecerán más, pero las personas de este mundo que están en contra de Israel y que están perdidos, dice el Señor, de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, y entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena, ojo, que reciben los incrédulos. Y aquí ya está hablando de una separación de ese Israel que se convierte y sufre, de otro Israel que se aferra, es decir, no, y aparece un tercero, que es, mira qué raro hago el 3, y aparece un tercero, ¿eh? Un tercero, es que estaba haciendo así. Está la lámina, bueno, bueno, no vieron cómo hacía mi 3. Hay un tercero que hace algo diferente, que es castigar y maltratar al pueblo de Israel, a esos siervos que no les repartió su comida y que están siendo maltratados, y dice que les dará el mismo castigo que a quién, a los incrédulos. Y es por eso que yo interpreto que está hablando de la segunda venida de Cristo después de la tribulación, a terminar con todo lo que tiene que terminar y establecer el reino milenial en la tierra. La iglesia ya no pinta aquí. Que a los incrédulos, versículo 47, el siervo que hace la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Y para mí ellos son los israelitas, que teniendo la palabra la rechazaron, y por eso viene juicio sobre Israel. Algunos se salvarán y predicarán,
y otros lo volverán a negar, van a aferrarse, aparecerá el anticristo y ellos van a recibir muchos golpes. Versículo 48. Vienen los que no lo conocieron. En cambio, el que no la conoce, la voluntad de su Señor, y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Es una expresión que salen más dudas que respuestas, pero que si lo ves con la ayuda del Espíritu Santo desde un sentido escatológico, está diciendo que habrá mayor castigo unos para otros en el infierno. Jesús no habla de más. En cambio, al que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Y estos son a los que no conocieron la voluntad de Dios. No la hicieron, el Señor se les reveló, recibirán su juicio conforme a sus obras, su conciencia los condenará o su conciencia los justificará. Y estamos hablando de todos los pueblos que no han conocido del Señor Jesucristo cuando ha pasado esto, pero también hablará de todas las personas a las que nunca se les predicó este evangelio. Este evangelio lleva en realidad muy poco tiempo de predicarse. ¿Cuánto lleva este tiempo? ¿Cuánto lleva este evangelio de predicarse? 1900 y algo de años. Realmente son pocos. Entonces, a los que no conocieron del evangelio, los que están allá en la isla que ahora se puso de moda por el lamentabilísimo y durísimo erupción volcánica de Toga, a esos que nunca les predicaron, a los que andan por allá en las Amazonas y todo, recibirán pocos golpes, porque su conciencia, como ya hemos estudiado acerca del juicio, que lo volveremos a estudiar, y viene la sentencia y termina. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. ¿Y a quién se le ha dado mucho? A Israel y a los nacidos de nuevo. Se detuvo el trato de Israel, de Dios con Israel, para que nosotros fuésemos injertados. Pero aquí le está hablando a los que han recibido mucho. Nosotros recibimos la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Y lo hemos recibido, no hemos recibido mucho, lo hemos recibido todo. Hemos recibido a Dios mismo. A todo al que se le da mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, no, estoy leyendo mal, vuelvo a leer. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y ese aún más no es injusto, porque nosotros tenemos la esperanza bendita. Y mira, lo voy a poner en términos modernos. Seremos abducidos, no por un ovni, secuestrados. Seremos quitados de la tierra. O sea, mira, que el Espíritu Santo te ayude a dimensionar y a un poquito a proyectar con la imaginación el hecho de que de repente desaparezcamos y dejemos nuestra ropa tirada ahí. Por eso hay que tener cuidado con la ropa interior para que, ¿no? Como siempre digo, el reloj que pagaste en 400 meses sin intereses se va a quedar. El coche por el cual sigues pagando, si desapareces, se va a ir a estrellar. La casa en la que vives, que estás pagando con pellejo, así, con trabajos, va a quedar vacía. El único que se va a ir con iPad soy yo. No, no es cierto. Todo lo que tenemos se va a quedar, porque es lo menos
por lo más. Entonces, el mensaje es bien simple, extraordinariamente simple. Nuestra misión de estar pendientes y preparados es no por miedo, porque ya viene el Señor, entonces, chin, pero, y si se tarda, y estamos pensando como siervos que le calculan la temperatura al agua, ¿no? Y que están viendo la serie de escatología, pues para medirla a ver si todavía se tarda o no, y que ya le buscaron guerras, no, hombre, guerras siempre ha habido, no, ¿qué tal que otros 20 años? Y la andan ahí midiendo y preguntando, bueno, a ver, si me quedo, ¿qué pasa? Le calculan, ¿no? Hay, bueno, si me quedo, pero me voy a esconder a lo más recóndito del mundo, hay por Texcoco, donde hay mamuts enterrados, y me escondo con los mamuts ahí donde nadie pela ese lugar, ¿qué pasaría? ¿No? Y le andan calculando ahí, viendo, y bueno, pero si peco tantito, si dejo de ser virgen a medias, ¿también me quedo? ¿No? Cosas por el estilo que la verdad alguien que es siervo no se cuestiona. Aquí el asunto entonces es, uno, no estar esperando por miedo, no estar esperando porque, pues, ¿qué tal que me quedo? Es por amor al Señor, porque nos ha confiado todo, el Señor nos ha confiado su palabra, el Señor nos ha confiado lo más hermoso que puede tener Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso que puede tener Dios? ¿Sabes qué es lo más hermoso que tiene Dios? No, no es el cantante que tanto te gusta. Lo más hermoso que tiene Dios no es tal o cual congregación. Lo más hermoso que tiene Dios, ¿sabes qué es? Dios. Y Dios nos ha dado a Dios. Dios nos dio a su hijo. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Dios dio a Dios. Y después que Dios dejó esta tierra, al resucitar, al pagar por nuestros pecados, Dios nos dio a Dios en el Espíritu Santo. Entonces no tenemos nada más que recibir, porque todo lo grande y glorioso que podemos recibir nos ha sido dado en el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y por eso se nos pedirá y aún más. ¿Y qué es ese aún más que se nos pide? Los hábitos. Orar es pedir más. Se nos dio el Espíritu Santo y se nos pide más. ¿Y qué es orar? Se nos ha dado el Espíritu Santo y se nos pide aún más, que es entender, leer, entender y discernir la palabra y estar preparados para toda buena obra. Un pueblo amante de buenas obras, como dice la palabra acerca de la iglesia. Un pueblo amante de las buenas obras. Que se vea el Evangelio en nuestras vidas. Que se vea el Evangelio, que se vea que somos siervos, que estamos volteando al cielo, pero trabajando aquí en la tierra. Que somos personas que somos capaces de administrar lo más sagrado que un humano puede tener, que es a Dios vivo y verdadero, viviendo en el corazón. No sé si de Cecilia, bendiciones, sino no sé si el Espíritu te alcance a dar una dimensión de las palabras benditas que estoy diciendo, porque es palabra de Dios. Uno, vamos a ser quitados de este mundo. Y los que han muerto en Cristo resucitarán con el mismo cuerpo que nosotros.
y seremos llevados al cielo, a las nubes, de todos los tiempos, de todos los cristianos. Desde que hay cristianismo seremos llevados y seremos puestos como la novia. Y después la esposa de Cristo para siempre. Y Cristo no se divorcia, gracias a Dios. Entender que se nos ha dado lo más grande que pueda haber en la creación. A mí me da pena cómo idolatran a Carl Sagan y sus maravillosas explicaciones del universo, donde dice, mira esta canica azul que ves así, es la Tierra y de ese tamaño son tus preocupaciones comparado con el universo. Luego también me da pena cómo el universo está haciendo algo bueno por ti. Y vi un meme donde está Saturno platicando con una estrella y con Júpiter y ¿cómo ven este? ¿Le quitamos a la novia o no? Sí, hay que quitarle a la novia, ¿no? O sea, el universo conspirando contra ti. O sea, me da pena, pena de no de vergüenza, sino pena de lamento, que el que se murió todo torcidito y que tanto idolatran a Stephen Hawking, el de la silla de rueda y todo, que con el Big Bang, aquí hasta Franklin Covey me sacaron, pero no Stephen King. No, Stephen Hawking. Bueno, el de la silla de ruedas y todo torcidito, que odiaba todo lo que fuera divino y que sacó la teoría del Big Bang y que de la nada salió todo. Y no se ha podido demostrar que de la nada sale nada hasta ahora. Entonces, partiendo de ese principio que todo partió de una partícula y de dónde salió la partícula, pues de la nada, pues ya, con ese simple argumento simple, sin ecuaciones, sin E igual a mc al cuadrado, sin nada de esas cosas, simple, como es Dios, creador del universo y de la tierra, se explica. Mis amados, mis amadas, hermanas y hermanos, amigos y amigas, ¿sabes qué? Hay que estar pendientes, hay que estar preparados, que cada día, yo deseo que cada día sepas que es un día menos para estar con tu Señor. No es ser demasiado espiritual, es ser realista. No es sublimar algo. No es ser demasiado soñador, es la realidad y es la verdad. Que cada día, cuando despiertes, te alegres, porque hoy es un día más que el Señor te da, sí, que bueno, felicidades, pero tienes que chambearle, tienes que darle, tienes que ver a tu jefe, tienes que hacer un montón de cosas, tienes que cuidar a tus bendiciones y demás, ¿sí? Así te los dio Dios, pues sí, pero también pensar que es un día menos para estar con tu Señor y que pienses cada día que el Señor ya viene por ti para arrebatarlo. Es lo que le decía Pablo a los tesalonicenses, ya han pasado casi 2000 años. Y tú dirás, ¿y si se tarda 40 años más? No cambia en lo absoluto este mensaje. No cambia en lo absoluto. Por eso, y quise dar este mensaje antes de iniciar, y sí, me pidieron que sí diera la serie de escatología en las clases de los miércoles. Yo pensé que iba a haber más peticiones, pero supongo que es porque ya lo tienen dominado el tema los que no lo pidieron, pero a los que lo
por los que lo pidieron lo voy a hacer, y a los que no lo pidieron, pues no está mal repasar, ¿verdad? Que, eh, que la clase de escatología no es para medirle el agua a los camotes, como se dice. Que la clase de escatología no es para calcularle más si ya viene o no, para tener miedito o no, o soltarme el pelo o no, o darle vuelo al de hilacha o no. O qué tal que me endrogo, compro todo lo que siempre he soñado, me endrogo con tarjeta de crédito, pues ya viene el Señor, voy a desaparecer. Y si no, por no ser buen siervo. Amados, quiero terminar con este pensamiento. Que si tú cada día estás al pendiente y te preparas para el regreso del Señor, de lo que hoy tienes de revelación y de Dios y de paz, esa sí se te multiplicará. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando que te vas a convertir en calamardo guapo. Lo que estoy diciendo es que lo que se te ha dado hasta hoy, se te dará muchísimo más de paz, de amor, de fe, de confianza, de esperanza y sí, también de prosperidad. Pero primero lo espiritual y después lo material. Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón y les pido de favor que estemos al pendiente de las clases de los miércoles que iniciamos con escatología. Con esto termino entonces la transmisión. Muchísimas gracias para no pasarnos del tiempo destinado. Muchas gracias, que Dios te bendiga y primero Dios, estaremos el siguiente domingo transmitiendo nuevamente por este medio. Muchas gracias, hasta luego.